Existe un tesoro escondido entre las montañas, el bosque mesófilo. Esta ecorregión se distingue por su abundante disponibilidad de agua y una humedad constante en el aire a lo largo del año. Las comunidades se despliegan en las vertientes de las montañas, donde las nubes y la neblina se hacen compañeras cotidianas. Hidalgo ostenta una de las mayores extensiones de este tipo de ecosistema, destacando en su preservación. Lo podemos encontrar en al menos 10 municipios como Tenango de Doria, Calnali y Tlahuiltepa. El bosque mesófilo de montaña se caracteriza porque está precisamente en el punto en el que se unen las vegetaciones tropicales con las vegetaciones que son de climas templados. Lo que determina entonces es que los animales, plantas y otros organismos que viven en una zona y en otra, en ese lugar se encuentren. Esto también determina que de alguna manera el bosque mesófilo sea difícil de catalogar. Algunos han puesto que es bosque que tiene árboles de hoja ancha, pero también de hoja caduca. Eso entonces hace una vegetación muy interesante que en algunos casos, sobre todo en Hidalgo, en el norte de Hidalgo, se caracteriza porque en otoño se pinta de colores. Y entonces tenemos colores rojos, ocres, incluso morados, amarillos. Como su nombre lo dice, el bosque de niebla se caracteriza por las neblinas que están la mayor parte del año y porque es uno de los ecosistemas que por esas características de tener un clima templado, muy agradable, mucha presencia de agua, favorece que diferentes especies de varios otros ecosistemas puedan convivir ahí. Son sitios que tienen mucha biodiversidad y podemos tener lugares que, por ejemplo, en aves podrían alcanzar hasta 250 especies. Y tenemos algo muy semejante para otros tipos de organismos, como por ejemplo podrían ser los anfibios, los reptiles, los mamíferos. En zonas que están bien conservadas, estos grupos están muy bien representados. Y son, por ejemplo, lugares donde podemos encontrar puma, tigrillo, oropéndula. Incluso hay especies que datan de la época de los dinosaurios, ¿no? Tipos de lechos que tienen como antigüedades muy marcadas y que nos hablan de cómo este ecosistema se ha conservado también en el tiempo. Actualmente, pues también tiene riesgos, sobre todo derivados de la ganadería, del desmonte, de la tala, y también pues por la falta de conocimiento sobre la importancia de su diversidad, tanto natural como cultural. Los pueblos, para el caso del estado de Hidalgo, los habitan, sobre todo el pueblo náhuatl, que ha desarrollado un conocimiento muy profundo sobre el territorio, ha conocido las formas de manejarlo de manera tradicional, y estas formas de manejo tradicional, que además han demostrado ser sustentables, pues nos hablan mucho sobre la conexión entre la sociedad y la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Cómo es que en realidad no son dos cosas separadas, sino que forman una sola entidad, una sola relación, ¿no? Que tenemos que seguir profundizando. La forma en la que nos conectamos con nuestro medio ambiente determina cómo vemos el mundo. En el caso del bosque mesófilo, como tenemos una alta diversidad, también encontramos una alta variedad de culturas que se desarrollan en estos lugares. Lo que tenemos entonces es que las personas conocen a su ambiente, pero a través de ese medio ambiente tienen una visión de lo que es el cosmos, de lo que es la vida como tal.
Y esto lo trasladan a conocimientos básicos. Por ejemplo, tenemos una especie, el chiviscollo, que es la gallina de monte, Tenendrotis barbatus. Esta especie, la gente dice que cuando canta es que va a cambiar el clima. Recientemente, con unos buenos amigos, por ejemplo, estuve en un sitio donde los chiviscollos nos rodearon y empezaron a cantar. Eso es muy raro y solamente lo encontramos en sitios muy conservados. Pero eso que hicieron, una persona que conoce ese medio ambiente nos podría decir es que iba a llover, como efectivamente fue. Entonces lo que tenemos con esta cosmovisión es que los humanos nos apropiamos de la naturaleza, pero no en el sentido de que sea nuestra, sino que la metemos en lo que creemos, cómo entendemos la vida, y en función de eso explicamos lo que pasa en muchos otros aspectos. Esta ecorregión es hogar de antiguos pueblos nahuas y otomíes, quienes han conservado sus tradiciones ancestrales a lo largo de los siglos. Lazo Camati, Notoca Juan Carlos López, Nixpías en Poli, Guanmacuali, Matlactli, Noaltepe, Tenango de Doria, Nochanti, Tenango de Doria, Cabecera. Tenemos distintas celebraciones en lo que es el Cerro Sagrado. Tenemos celebraciones desde la recolección de las propias plantas ornamentales que ocupamos hasta llegar al día de la celebración. Dentro de las preparaciones tenemos que ir poniendo ofrendas en el sendero que tenemos en los cerros. Entonces tenemos que ofrecerles copal, tenemos que ofrecerles ceras, tenemos que ofrecerles flores, tabacos encendidos para poder entrar. Reconociendo que hay distintas fuerzas que trabajan dentro del monte. Es generar un diálogo con estos elementos, con estas fuerzas creadoras. Nosotros entregamos, ofrendamos, ofrecemos para poder recibir algo, pero también hay ocasiones en las que vamos solamente a agradecer. Por ejemplo, la primera que tenemos en el año es la del 3 de mayo y es de las más importantes. Se caracteriza principalmente por la petición de lluvia. Son 4 días más o menos de preparación para llegar a la fiesta del 3 de mayo. Se hacen danzas, se hacen ofrendas y se hace comida. Se prepara desde caldo de pollo, se preparan los instrumentos de manera ornamental con estas flores y se va preparando a la gente también. Se hacen pequeñas ofrendas que se llaman agüitas, que son semillas con pequeñas flores que se van trabajando durante esos 4 días. Uno de los elementos más fuertes que tenemos ahí es la ofrenda del borrego. Se trata de danzar con la mayoría de la gente, se danza con un borrego vivo, que ese es para darle de comer a la tierra. Uno de los tesoros más preciados que ofrece esta región es su capacidad única para capturar el agua de lluvia, así como la neblina, un proceso en el que ningún otro ecosistema se puede igualar. Paradójicamente, a pesar de esta abundancia, los habitantes a menudo enfrentan escasez de este vital recurso. Buenas tardes, don Leoel. Buenas tardes. Don Leoel, ¿qué hubiera pensado usted si alguien le hubiera dicho que puede atrapar una nube y exprimirla y sacarla el agua? No habría la forma de poder lograr. ¿Qué hubiera pensado de esa persona? No, pensaría yo que ahora sí que no estarían sus razones porque no se podría atrapar la nube para poder exprimir y sacar el agua. ¿Qué es el atrapanieblas? Es un aparato muy sencillo que permite atrapar el agua que está contenida en la niebla, bajarla y hacerla disponible para poder consumirla. Hay sitios donde, por ejemplo, la gente está recibiendo 3 litros de agua para beber, para limpiar, para sus animales, etc. Eso es muy poco. Con el atrapanieblas en algunas zonas donde hay mucha niebla, experimentalmente lo que hemos tenido es que hemos aumentado
más de 3,000 veces por ciento lo que la gente puede adquirir de agua. De una manera puntual, en un sitio logramos atrapar 286 litros por persona por día, lo cual implicó que los 3 litros que tenían inicialmente o que estaban recibiendo, pues fueran sobrepasados por eso que se indica. Aquí cuando está la niebla, pues no menos de 6 litros por 3 horas. Es lo que yo pude ver. Claro, cuando llueve es más, pero con la pura niebla estaban 6 litros por 3. Es la mejor manera de poder lograr atrapar el agua que se nos escapa. Ahora, aquí tenemos un pequeño estanque, pero a mí me gustaría que fuera un estanque de 20,000 litros, 50,000 litros. En la temporada se llenaría, fácilmente se llenaría como para todo el año no tener escasez del agua. Actualmente a nivel mundial tenemos un problema muy fuerte de estrés hídrico. Se calcula que más del 50% de la población humana está teniendo problemas a la hora de adquirir agua. Entonces el atrapanieblas es una manera en que puede resolver parcialmente algunas situaciones de falta de agua. La falta de agua a veces no lo consideramos o no lo visualizamos así, pero tiene implicaciones en la salud muy fuertes, determinando que en algunos casos las personas mueran muy jóvenes, antes de los 35 años. Y es una situación que se viene fuerte, pero que estamos buscando soluciones como esto de la atrapanieblas. Es poca la inversión y grande el beneficio que se puede obtener. Es poco lo que se invierte. El único que uno quiera, que quieramos trabajar, porque se requiere de invertir y de trabajar, pero da un buen resultado. Yo para mí ya lo vi y yo creo que sí es buen resultado para que tengamos el agua que tanto necesitamos. En el bosque mesófilo de montaña, por sus características de neblina, de capacidad de capturar el agua, también es el sitio de origen de muchos de los ríos que van a correr hacia la zona del Golfo y hacia la zona del Pacífico, ¿no? Es esta capacidad del bosque de almacenar el agua gracias a la cubierta forestal y almacenarlos en manantiales y después en arroyos, en ríos, podemos verlo como un sitio de origen del agua, ¿no? Como este punto alto en las montañas, ¿no? Que le va a dar vida al resto de las regiones, ¿no? También de ahí viene su importancia. En el bosque mesófilo de montaña, en sus cuerpos de agua, encontramos especies de peces que solamente se encuentran en esta región. El caso de Sichás es que estamos investigando en particular 2 tipos de peces. Por un lado, las pochtas, que su nombre científico es Schifophorus. Por un lado, la Schifophorus malinche, que es la pochta de aguas frías, y por otro lado, la Schifophorus birchmanni, o pochta huasteca, de climas más cálidos. Estas 2 pochtas, que se caracterizan por vivir en hábitats diferentes, en ecosistemas distintos, se encuentran habitando el mismo espacio en el municipio de Calnali, en el río de Calnali. Para el caso del Centro de Investigaciones, el interés ahí tiene que ver con que a partir de procesos sociales, a partir de procesos poblacionales de contaminación del río, estas 2 especies que de forma natural no tendrían que estarse cruzando, se comienzan a cruzar y dan pie a un fenómeno que se conoce como hibridación. Por ejemplo, cuando se cruza un caballo, una yegua y un burro, ¿no? La cruza genera una mula y la mula es un híbrido. Esto mismo sucede entre la pochta serrana y la pochta huasteca. Este híbrido que se está generando tiene características de ambas especies, ¿no? Y el interés tiene que ver con cómo es que estos híbridos, que están siendo capaces de reproducirse, están heredando ciertas características de sus padres o de sus madres. Nuestras características pueden ser a nivel genético, a nivel celular, a nivel de comportamiento, a nivel de los cuerpos de los peces,
Y esto de una u otra forma nos dice sobre si se están adaptando a condiciones ambientales distintas de la contaminación, del cambio climático, o si no lo están haciendo, y entonces se ponen en peligro las especies, ¿no? Esta investigación científica nos permite conocer cómo es que la biodiversidad ha reaccionado y sigue cambiando frente a fenómenos humanos como la contaminación o el cambio climático. Toda la investigación lleva 20 años y actualmente seguimos dándonos a la tarea de este proceso de investigación y también de comunicación y educación con los pueblos y comunidades de Calnal y Hidalgo. En ASPAC trabajamos, por ejemplo, el curso de verano para niños y niñas, donde trabajamos y compartimos la información que se genera tanto en el CICHAS como en otros espacios. En el curso de verano del 2023 hablamos del río y una de las especies del río son los chiles. Uno de los equipos hizo esta cancioncita. Ese niño no conocía los chiles hasta que el día de su cumpleaños su papá le regaló este acosil, ¿no? Y entonces es cuando él descubre que hay un mundo nuevo y que es frágil. De esa manera es la forma en que vamos transmitiendo a los niños la importancia que tiene la especie. Yo digo que la naturaleza. Ok, ¿por qué, Ali? Porque luego se van a secar los manantiales y ya no vamos a saber de dónde sacar agua. Ajá. Ok, muy bien. ¿Quién opina diferente? ¿Qué piensan? No, yo lo mismo. Ayudamos a que los niños redescubran, ¿no? Y a veces piensen en lo que ellos ya han visto, pero que no lo habían comunicado, ¿no? A veces nos sorprende. Tenemos también una revista, la Xinacme, la primera edición de la revista habló de la milpa, y cuando se la presentamos por primera vez a los niños, ellos nos decían que ellos no conocían la milpa, y cuando empezamos a hablar de la milpa, ellos dijeron, ah, claro, mi abuelo tiene una milpa, ¿no? Entonces redescubren cosas que ellos ya saben y se afianza el conocimiento y el orgullo de pertenecer al territorio. Hemos explorado la estrecha relación entre la naturaleza de los bosques de niebla y la vida humana que habita en ellos. En este encuentro entre el hombre y la naturaleza, reconocemos la importancia de entrelazar los saberes ancestrales de las comunidades locales con los conocimientos científicos. Es en esta convergencia donde encontramos las respuestas más completas y sustentables para conservar. La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, a lo largo de 11 años, ha trabajado en pro de las comunidades y de los pueblos originarios. El modelo de universidades interculturales lo que busca es acercar la educación superior a los jóvenes que son egresados de media superior para que puedan continuar con sus estudios en regiones de pueblos originarios. Actualmente, en Tenango de Doria, que es donde estamos ubicados, atendemos a jóvenes de la región de San Bartolo, de Huehuetla, Tenango de Doria, Metepec, Acasochitlán, Agua Blanca, de la región también del Valle del Tulancingo, y en estos últimos años hemos crecido y hemos estado atendiendo a estudiantes también de la región Huasteca y del Valle del Mezquital. El modelo de universidades interculturales lo que busca es trabajar de manera vinculada con las comunidades. Todos nuestros estudiantes desde el primer semestre comienzan con una materia denominada vinculación comunitaria, la cual les permite a ellos trabajar de manera colaborada con las comunidades, generar proyectos, generar productos a partir de los cuales ellos puedan identificar las potencialidades, las áreas de oportunidad que hay en esas comunidades, que les permitan generar proyectos para que detonen y desarrollen su entorno social, económico, pero algo muy importante, cuidando su patrimonio cultural. Lo que buscamos es justamente fortalecer el tema cultural, el tema biocultural que hay aquí en nuestra región. Los saberes tradicionales, los saberes locales que existen en cada una de nuestras comunidades se vinculan con los conocimientos científicos y tecnológicos que nuestros estudiantes adquieren en aulas. Esta es una forma de poder atender y
mitigar un poco esa deuda histórica que ha existido para con las poblaciones originarias.